Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidas y bienvenidos a una actividad más de Cultura y Deporte en un Clic 3.0, este programa que estamos desarrollando desde la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, pues ya como parte de nuestras tareas permanentes en medio, pues digamos, de esta contingencia. Y pues una de estas actividades que forman parte de esta programación son estos conversatorios que nos encantan y que disfrutamos mucho, sobre todo cuando tenemos invitados tan especiales y abordamos temáticas también tan relevantes como la que esta tarde nos ocupará. Hoy hablaremos de la nueva realidad y las editoriales independientes, un tema que sin lugar a dudas en algún momento ya nos ha ocupado con alguna charla, alguna discusión, pero que nunca es suficiente el tiempo para abordar y sobre todo profundizar en este tema tan importante que tiene que ver con la industria editorial independiente y sobre todo en contextos tan complejos, tan complicados y tan difíciles como los que nos está dejando esta pandemia mundial. Y pues justamente hoy quiero agradecer sobre todo a nuestro querido amigo Amosen Emadi, que nos acompaña también esta tarde para pues finalmente ir ayudándonos ahí a plantear, hacer algunos planteamientos, proponer algunas ideas y algunos cuestionamientos con nuestros invitados. Quiero agradecer en nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, de nuestra secretaria, la maestra Marcela González Salas, de nuestra directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, la maestra Betty Noco García, su presencia, agradecerles a todas y a todos los que nos siguen todas las tardes con estas actividades y obviamente a lo largo del día y de toda la semana que vamos desarrollando, a quienes ya se están conectando en esta transmisión de un conversatorio más de Cultura sin Fronteras. Y pues sin más, quiero también, evidentemente y obvio, agradecer la presencia de Edgar Kraus, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación y esta tarde nos acompañará para hablar de este tema tan importante. Y sobre todo también a Iván Trejo, que igual se ha sumado a este conversatorio para justo hablar de la nueva realidad y las editoriales independientes. Y pues me gustaría pedirle de favor a Mosen si nos puede compartir una semblanza de nuestros invitados de lujo, excepcionales que tenemos hoy, pues para que quienes no los ubican puedan saber con quiénes vamos a charlar hoy y podamos disfrutarlos y sobre todo intercambiar ideas y retroalimentarnos de este tema tan importante. Así que, Mosen, por favor, adelante. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Y gracias, amigos, por estar aquí. Y agradezco a todos que escuchan y ven este programa. Eh, Hoy tenemos a Iván Terejo, que es nacido en 1978 en Tampico, México. Es ingeniero de sistemas computacionales. No sabía, Iván, que yo y tú ambos somos ingenieros, ¿no? Tampoco sabía que Licenciado en eras Gestión ingeniero. Cultural, becario del Centro de Escritores de Nuevo León en 2004. En 2007 publicó el poemario Silencios, ganador del Premio Nuevo León de Literatura 2006. Y en 2008 obtuvo el Premio Regional de Poesía Carmen Alardín por su poemario Los Tantos Días. En 2010 obtuvo la beca de FONCA en categoría de jóvenes creadores. En 2011 obtuvo la beca de residencias artísticas de libre gestión de FONCA para residir en Polonia en 2012. Y en 2013 se publicó la antología Presagio contra el Destierro, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Colabora con artículos literarios, traducciones y entrevistas y poetas en diversos periódicos. Es editor de Ediciones Atrasalante. Y también tenemos a Edgar Kraus, que es editor, escritor, historiador, traductor y librero, autor de los libros de aforismos, La droga de los profetas y Cosas que no son ciertas. Colaborador en el diario Reforma y las revistas Letras Libres, Casa del Tiempo, Lee y Libros de México, entre otros. Le gusta el mezcal, el chocolate.
Actualmente se desempeña como gerente editorial de HyperCleans México. Gracias, amigos, por estar esta tarde con nosotros. Pienso que podemos iniciar la conversación con alguna pregunta de saber en qué situación estamos ahora, ¿no? Saber que, por ejemplo, en situación durante la pandemia, para llegar a nueva realidad, pero durante la pandemia, ¿cómo fue su experiencia editorial de cada uno de ustedes? Pues sé que, por ejemplo, Iván lo ve desde su editorial, que es una editorial independiente, y lo ve Edgar desde otra mirada que es de HyperCollins, ¿no? Y además, Edgar tiene la experiencia de ser editor de editoriales independientes antes de trabajar con HyperCollins. Por eso sería bien un poquito contextualizar el discurso antes de llegar a hablar sobre la nueva normalidad. ¿Cómo ves, Iván? ¿Puedes iniciar tú? Bien, yo creo que para poder contextualizar cómo llegamos a la situación de la pandemia hay que ver los resultados del año anterior, que sería 2019. 2019 ya veníamos con una caída muy pronunciada en cuanto a las ventas y económicamente estábamos a punto de entrar en recesión técnica al finalizar del año. No fue un buen año para las ventas, no fue un buen año en general, económicamente hablando, y durante el primer trimestre del año, lo primero que nos topamos es esta nueva normalidad donde tenemos que cerrar puertas y uno de los socios operativos más grandes que puede tener una editorial, que son las librerías, está completamente cerrada. Durante el primer trimestre fue interesante ver las nuevas dinámicas que se estaban buscando. Y lo primero que se pensó dentro de las editoriales, dentro de la industria editorial fue, bueno, si no tenemos librerías, tenemos que buscar como dinámicas o fuentes de ingresos directas, es decir, venderle directamente al público. El primer trimestre de la pandemia creo que funcionó bien, hubo diversas estrategias que funcionaron, dieron resultados como Ladera, Armadilla, Sexto Piso. Por nuestra parte hicimos una colaboración muy intensa con Mantis y con Cuadrivio, que también resultó en una cantidad interesante de ventas directas, que si bien no pagábamos las comisiones a librerías, era un pequeño respiro dentro del desierto. ¿Qué sucedió después? Que la gente se dio cuenta que la pandemia pues iba a durar mucho más y el encierro iba a durar mucho más, entonces dejaron de usar las tarjetas de crédito y fueron mucho más cautos. Para el segundo trimestre de la pandemia, lo que habíamos aumentado en ventas digitales volvió a caer estrepitosamente. Lo que tenemos que buscar constantemente ahora es nuevas dinámicas que les lleve al lector no solo el libro, sino también experiencias adicionales alrededor de la lectura del propio autor, ofrecer un poco más y entonces es cuando realmente puedes reinventarte, porque quizá estábamos como en un sitio de confort con una industria ya de por sí poco predecible, pero muy en una dinámica interna que no podía salir de ahí. Eso sería como el contexto inmediato, rápido del inicio de la pandemia de nuestra parte. ¿Tú cómo lo has vivido, Edgar? ¿Cómo, supongo que no será tan alejado de esa realidad que plantea Iván, evidentemente, pero también desde HarperCollins, desde todo lo que vas tú desarrollando, ¿no? Como librero, como representante de esta editorial, ¿cómo estás viviendo este tema, este contexto? Sí, muchas gracias Juan Carlos Mossen. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen.
De antemano les pido una disculpa si se escuchan ruidos de la calle, pero como ya saben que estamos en confinamiento, claro. Si se escucha por ahí la niña de los colchones o la campanita de los basureros, no se alarmen. Pero bueno, sí, evidentemente, bueno, comparto muchos de los puntos de vista de mi amigo Iván. Y bueno, estamos ante una situación, quisiera ponerlo en un contexto cultural y económico. En términos culturales, pues vivimos una serie de fenómenos en los cuales se ha diversificado el pensamiento, se ha diversificado la opinión y al mismo tiempo se reproducen las mismas dinámicas políticas, las mismas dinámicas socioculturales. ¿A qué me refiero? Estamos en un país que sí le gusta leer, pero que no tiene acceso a los libros, que no tiene acceso por el costo que representa. Y mucha gente, pues obviamente prefiere comprar comida que comprarse un libro de 300 o 400 pesos. Por otro lado, no contamos con un programa eficiente federal de fomento a la lectura. Hay que decirlo también, no hay apoyos suficientes para las editoriales, para las librerías, para los distribuidores, para los promotores de la cultura y de la lectura. Entonces, bueno, enfrentamos una dinámica compleja. Aunado a esto, pues la situación del infame bicho pues vino a acentuar muchas de las desigualdades y de las inequidades de nuestra economía, de nuestro sistema social, y hoy en día se reflejan en toda su crudeza estas inequidades económicas. Mientras hay muchas personas que se quedaron sin empleo o que vieron recortados sus ingresos o que incluso hasta les bajaron el salario para que pudieran mantener su trabajo. Por otro lado, las grandes corporaciones se han enriquecido más que nunca. Hay muchas personas que han aumentado su actividad, pero no sus ingresos. Me refiero, por ejemplo, a los repartidores, que bueno, son los que han sostenido una buena parte de la economía ahorita. Pedimos cualquier cosa para comer o cualquier producto, podemos pedir un mueble o podemos pedir un libro, podemos pedir lo que sea, y hay alguien que te lo trae. Pero bueno, no quiere decir que esa persona esté contratada, que tenga seguro social, que tenga prestaciones, que tenga todo lo que sí tienen otras personas que vieron en riesgo su trabajo. Ante esta situación, pues bueno, nos encontramos con un país ávido, sí ávido de conocimientos a la gente en general. No es que no le guste leer, sino que a veces no tiene los libros al acceso inmediato. Por otro lado, desde la perspectiva de la industria editorial, de acuerdo con los reportes, por ejemplo, de la empresa Nielsen, que hace un reporte muy detallado, que se llama Bookscan, donde se hace la información de la industria editorial en México y en otros países, nos encontramos con que en los últimos años ha tenido un índice a la alza el libro electrónico y el audiolibro. Cada vez hay más gente leyendo libros electrónicos y leyendo, escuchando. También hay una discusión interesante sobre la experiencia del audiolibro. Por otro lado, las editoriales que publicamos libros en papel, bueno, pues nos hemos visto a la crisis que ya mencionó Iván de la distribución. Las librerías cerradas, entonces hay que buscar mecanismos alternativos para colocarlos. Aquí las editoriales independientes han tenido definitivamente la vanguardia en ingenio, en innovación, en estrategias novedosas para hacer llegar a sus lectores las obras. Yo siempre digo que yo trabajo actualmente en una editorial transnacional para comprar los libros de las editoriales independientes. Yo publico los libros actualmente que demandan públicos masivos, pero también he tenido la experiencia, como ya dijo Mosen, de ser editor de editoriales independientes. He sido librero independiente, tuve una nanolibrería que tenía como 30 metros cuadrados. Y bueno, pues he trabajado también como editor independiente en revistas, publicando libros autónomos. Actualmente, pues soy el editor de una editorial transnacional en México, la segunda más grande del mundo, aunque no la segunda más grande de México. Y bueno, desde la perspectiva de la editorial en la cual trabajo, que se llama HarperCollins, pues bueno, hemos vendido muchísimo en la pandemia, pero libros electrónicos. Hemos vendido muchísimo a través de
de los distribuidores tiburones, de los grandes monstruos de Internet, como quien está liderando actualmente la venta por Internet, que se llama Amazon. Nuestras operaciones con Amazon se han multiplicado, no solamente crecieron, se multiplicaron por 3 desde que empezó la pandemia, al mismo tiempo que se cayeron nuestras ventas con las librerías tradicionales, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Hablemos de Gandhi, Sótano, El Péndulo o librerías de Michoacán o una librería pequeña en Jalapa. Las librerías actualmente que funcionan bajo ese esquema pues se han quebrado, están cerrando, es una tragedia. Hay muchísimas librerías desde Torreón hasta Campeche que han cerrado. En Sinaloa, en Yucatán, hay muchas librerías que están quebrando y yo lo que observo es que quienes están actualmente aprovechando la dinámica de Internet y las redes sociales son las que están sobreviviendo. No solamente a través de sus contactos directos o de las personas que simpatizan con su trabajo, tanto editoriales como librerías, sino que apelan a esta fuerza inmensa que se llaman redes sociales, que es un monstruo de 1000 cabezas. En las redes sociales está toda clase de información, desde información valiosa hasta patrañas de lo que se nos ocurra. Pero bueno, las librerías editoriales que en mi experiencia y en mi punto de vista están sobreviviendo y saliendo adelante son las que apelan a las redes sociales, a Internet, a vender de otras maneras, a vender a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp o de los mecanismos que use cada quien. Son las que están sobreviviendo. Y bueno, también creo que esto va para largo. No creo que vayamos a salir de aquí a fin de año de esta horrible crisis en la industria editorial y en general, en la nación y en el mundo que estamos atravesando. No me quisiera meter en asuntos políticos, pero bueno, sabemos que hay cosas que se han hecho bien, que otras no se han hecho tan bien, y bueno, pues todos estamos pagando un poco ese costo. Oigan, Mosen, bueno, a ver si me permites ahí comentar algo, Iván y Edgar. De repente, mucha gente todavía tiene esta idea de la noción, ¿no? ¿Qué es lo que define una frontera entre una editorial independiente o una editorial no independiente, ¿no? Me gustaría que pudiéramos hacer una nota, digamos, al pie de página de esto para que quienes nos están siguiendo pudieran tener como que cuáles son los signos distintivos, ¿no? O los sellos característicos de lo que podríamos diferenciar o que nos permitiera diferenciar una editorial independiente de las que no lo son. Porque también como que vale la pena mucho entrarle por ahí, porque se escucha mucho el término, pero de repente no sabemos por dónde pasan justamente sus elementos distintivos y que las hacen diferentes y que las colocan frente a escenarios totalmente adversos con relación a las que no lo son. No sé si nos quisieran hacer esta como puntualización, Iván o Edgar o el propio Mosen con quien guste. Pues mira, las editoriales independientes se les llama independientes porque pueden elegir su catálogo sin una influencia de un consejo extranjero. Entonces pueden elegir su catálogo de manera independiente. Ahora ha habido como esta nueva acepción que tiene un tufillo de superioridad moral de que son independientes de los recursos del gobierno. Pero seamos sinceros, ninguna editorial, a mí me gusta llamarles emergentes, ninguna editorial emergente sobrevive sin las becas, sin las coediciones, no sobrevive sin la ayuda de las universidades, sin el programa de coinversiones, sin tantos otros recursos de los que hacemos uso para poderle dar al lector los libros más baratos, bajar nuestros costos de producción. Si no existieran estas sinergias, una editorial emergente no sobreviviría más de 3 años, 2 años si acaso. Y al final del día todos soñamos con dejar de ser emergentes. Tú, Edgar, ¿qué opinas? A mí me gusta pensar que las editoriales independientes son independientes de las tendencias de moda, de lo que hoy impera, de lo que son las modas ideológicas o políticas o culturales,
Un poco ateniéndome a la definición de Andrés Schifrin y de Jason Epstein, que son dos grandes editores internacionales, que fueron editores independientes y terminaron siendo devorados por transnacionales, por grandes conglomerados, y ellos definían la edición independiente como esta edición artesanal que cuidan bien sus ediciones, sus cubiertas, su tipografía, el cuidado editorial, además del contenido, que suele ser un contenido mucho más artístico, un contenido, por ejemplo, no sé, en poesía, no es porque esté aquí presente, pero los libros que publica Iván en poesía, o los libros que publican editoriales, pues que publican ensayo o cuento o novela, que procuran buscar contenidos más estéticos, más artísticos, no de moda. Las grandes editoriales y los conglomerados editoriales publican libros que son pasajeros, que casi podríamos decir son desechables, y así lo ven. Libros de merolicos que están en redes sociales, de estos famosos influencers, o de artistas, que más bien yo diría actores o actrices, y que bueno, pues venden mucho, pero no necesariamente aportan nada. Ahorita está de moda, por ejemplo, en Estados Unidos, el libro de Jessica Simpson. O sea, que es una de estas rubias que salen en películas bobas, pero yo no sé si eso valga más la pena para la posteridad que un solo poema de Wisława Szymborska. O sea, obviamente yo le voy a ir a Wisława y no a las memorias de esa muchacha. O sea, eso para mí es la edición independiente, los que procuran un contenido más artístico, más estético, independiente de las bogas y de lo que esté de moda en las tendencias. Sí, sí, y además de que, por ejemplo, ya si en una editorial tiene una colección de cuento y de poesía, tienes perfectamente claro que no están ahí por el dinero. Sí, por supuesto. Ya de entrada, ¿no? Eso es como el signo característico fundamental que te permite esa claridad para distinguir, ¿no? ¿Qué están editando, qué están publicando justamente, ¿no? Y aquí mi pregunta, antes de si Mosen tiene algo que comentar sobre esto, me gustaría preguntarles si esta libertad, ¿no? Que tienen, porque me parece que también ese es como otro de los signos característicos de estas editoriales emergentes, que también a mí me gusta el término que acuña Iván, o independientes, ¿no? que estamos comentando, esa libertad, cómo mantener esa libertad para enfrentar este mercado, para enfrentar estas circunstancias y sobre todo estos panoramas que les permitan salir a flote. Es decir, se puede sacrificar esa libertad en aras de mantenerse consistentes y a flote en el mercado, o qué es lo que hay que hacer, a qué hay que apostarle, a qué públicos o qué tipo de publicaciones hay que, a cuáles hay que enfocarse actualmente. Juan Carlos, si me permites, Sí, por favor. yo voy a añadir algo que va a conectar lo que estás diciendo, que lo que dijeron también amigos. Aquí, en una condición un poquito más claro, la relación entre el poder, ¿no? y los editoriales. Por ejemplo, en situación de Irán, que estamos viviendo bajo de una dictadura, allá el término independiente significa independiente de poder visible, que es la dictadura, ¿no? Y pues allá la dictadura en sí, esa es una estructura del poder que está dictando, ¿no? sus gustos, su arte, su poesía, su literatura y muchas cosas más con un dinero nacional en todo el país. ¿Okay? Y de otro lado, hay editores que están luchando bajo de decir como de lo visible, ¿no? Están editando libros de escritores y cosas que no son al gusto del dictador. ¿Okay? Allá la definición es mucho más, como probablemente el término de independiente es mucho más claro, ¿no? que en países que tienen como sumamente algo de decir democracia, ¿no? Y otro lado, pienso que poco a poco estamos llegando a pensar que existe una dictadura, ¿ok?
pero no con visibilidad de la dictadura de un régimen como el régimen de Irán, ¿no? Pero con otro tipo de empujar o dictar sus gustos hacia el público. ¿Okay? Y allá también yo estoy de acuerdo con la definición de Edgar en este asunto. Lo emergente aquí tiene dos caminos: convertirse a una editorial al gusto de sistema que dicta los gustos como las ideas y muchos más, ¿no? La hegemonía, o dedicarse lo emergente a los independientes. ¿Okay? Pues lo emergente es algo amplio, ¿no? Que va a separarse en algún punto en una decisión entre lo independiente y lo hegemónico. Pienso así cuando lo veo en la relación con el poder, pero lo que pienso que en esta cosa veamos es lo que vamos en el futuro, ¿no? Ahora, lo que dice Edgar, están estos editoriales grandes que están aliados con el sistema del poder, que es sistema, en esta situación, es sistema digital. ¿Okay? Y esta va también redefinir los lectores, va a redefinir quién lee y cómo leen, ¿no? Y qué tipo de conciencia, yo pienso que al lado de tu pregunta podemos también aliarlo con esta cosa, que qué tipo de conciencia se está construyendo, ¿okay? Alrededor de este nuevo lector, porque este nuevo lector es quien compra los libros, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en redes sociales es muy común que quien busca algo, busca con Google o cosas similares y encuentra sus datos. Y no van hacia un conocimiento más profundo que son los libros, que allá está otra manera de acceder a los datos. ¿Okay? Y además, el lector está acostumbrado a no comprar, ¿no?, la información o el conocimiento. ¿Cómo lo ven ustedes en este contexto? Son un montón de preguntas. La primera, antes teníamos la certeza de que quien compraba libros en físico y libros digitales eran distintos perfiles de consumidores, que era un público diversificado. Creo que ahora esa frontera se está diluyendo bastante. Hay gente que sigue prefiriendo el libro en físico, pero también hay muchísima más gente que está entrando a los formatos digitales, porque pues, de alguna forma son más baratos, más portables, tienen sus ventajas. También teníamos la idea, al menos en las editoriales emergentes, que haciendo bien nuestro trabajo y teniendo un gran respeto por el lector, era cuestión de tiempo para sobrevivir, afianzarte, ir comunicando lo que buscabas como editorial y hacer un catálogo sólido que se pudiera defender solo. Bueno, eso ya no es suficiente. Ahora tenemos que redefinir la forma en que comunicamos cada uno de los libros. Tenemos que redefinir la forma en que le contamos a la gente por qué un libro vale la pena leerse. Dentro de las editoriales emergentes es la gran parte de la belleza es no saber si va a funcionar o no un libro, pero tener la certeza de que debe ser publicado. Yo creo que eso es algo que definiría el quehacer de todas las editoriales emergentes. Hay libros que yo sinceramente no tengo idea qué va a pasar con ellos, pero definitivamente me gustaría encontrármelos en una librería y tener la oportunidad de comprarlos. Ante toda esta situación, lo que tenemos que mejorar es la forma en que comunicamos lo que hacemos, en que comunicamos cada uno de los libros, que al final del día son productos culturales.
Y dentro de la cultura, pues hay servicios y productos culturales que obedecen al consumo, nos guste o no. Y cada lector es un consumidor que tiene un perfil específico, tanto en géneros, en autores, en regiones, en traducciones, en idiomas, en un largo, etcétera. ¿Por qué es tan poco predecible la industria editorial en este sentido? Porque si no tienes todo un aparato mercadológico para decirle a la gente que un youtuber es la última Coca-Cola en el desierto para que venda 2 millones de libros, entonces tienes que utilizar otras estrategias. Tienes que hacer que la gente se dé cuenta que ese autor vale la pena ser leído. Y ahora muchos estamos entrando con canales de YouTube, con videos, con presentaciones, con entrevistas, con charlas, porque aunque el grueso de nuestros consumidores siguen siendo personas mayores de 30 años, ese margen se va a ir acortando. Y en 10 años el grueso de nuestros consumidores van a ser millennials y las generaciones que les siguen. Entonces, si no empezamos desde ahora a presentarles también material audiovisual como soporte para presentar los libros y comunicar de qué se tratan los libros, estamos jodidos. Adaptación, ¿no? La clave finalmente. Y adaptarse, claro. Edgar, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo admiro muchísimo a todos los editores independientes, a las editoriales emergentes, porque arriesgan su capital, arriesgan su seguridad mental, social, familiar, en aras de publicar un libro que vale la pena. Es una labor verdaderamente heroica y sí creo que, retomando un punto que ya se mencionó hace rato, se necesita el apoyo del Estado. El Estado tiene un compromiso en la divulgación de la cultura, en la difusión de las ideas, de la diversidad cultural, y la propia UNESCO reconoce la diversidad bibliográfica como un derecho esencial. Entonces creo que el Estado tiene un compromiso con eso y tiene que reforzarse el mecanismo de diálogo entre el Estado y los actores de la cultura y de la literatura, en este caso, de la edición, para ver mecanismos en los cuales se pueda apoyar a las pequeñas librerías y a las pequeñas editoriales que son parte del mismo ecosistema. A mí siempre me gusta reforzar esta idea del ecosistema editorial porque todos formamos parte de este gran entramado. Los lectores, los traductores, los diseñadores, los editores, los lectores, los libreros, todos formamos parte de una sola red, de un solo ecosistema. Entonces, no se puede que solamente una de las partes del todo sea la que sea visible, la que sea tomada en cuenta, sino que se tiene que contemplar como un todo integral. Y bueno, el Estado tiene un compromiso en esto y yo apelaría a que se busquen esos mecanismos para que el Estado siga apoyando la edición independiente y a las librerías independientes. Yo no sé si a través de estímulos fiscales, de apoyos directos o de qué mecanismo, pero tiene que existir. Por otro lado, sí también creo que hay que pensar siempre en nuevas estrategias novedosas para acercarse a los lectores. No podemos estar esperando a que nos descubran repentinamente, sino nosotros tenemos que ir hacia ellos, tener una forma más proactiva de comunicar a ese lector con el libro que le está esperando y viceversa. Creo que en esta homogeneización de las tendencias y de las ideologías, la edición independiente, el pensamiento independiente, la literatura no sujeta a los arbitrios de la moda, es la que va a perdurar, pero es la que tiene el camino más difícil. Yo estoy seguro que todos estos libros que venden cientos de miles de copias de autores como Paulo Coelho o todos esos, no son más que un ecocidio porque se mataron muchos árboles para que eso se imprimiera y que a la larga pues a nadie le va a importar en 10 o 20 o 50 años. Pero sí importa que se den a conocer las obras no solamente de autores nacionales, sino internacionales, que eso es a lo que apuestan las editoriales independientes, a la posteridad,
a la valía de su contenido artístico. Y yo creo que ahí hay un valor agregado que no siempre tomamos en cuenta y que tiene que ser ponderado adecuadamente. Pero ¿cómo llegar a las audiencias? Pues a través de las redes sociales, de mecanismos ingeniosos, de recursos audiovisuales, como ya lo dijo Iván, y creo que bueno, pues ahí todos podemos aportar algo, tener ideas, y bueno, ahora que yo pues participo en una editorial no independiente, o digamos que no tiene este parámetro como su guía de acción, también he tenido la experiencia de que lo que funciona es justamente eso, los recursos audiovisuales, acercarse a los lectores de manera activa, no esperar a que te descubran. Y bueno, pues bueno, en mi experiencia eso como editor independiente y no independiente, pues he aprendido esas lecciones. Sí, bueno, complementando lo que menciona Edgar, que me parece también un punto fundamental. En México, sin entrar en temas políticos, el país está demasiado dividido como para que nosotros abonemos a ese tipo de discursos. Pero lo que sí tenemos que pensar es no solo en crear demanda, no, es decir, no solo en crear oferta. Eh, si hubiera de pronto la capacidad del gobierno de dar apoyos en cualquiera de los rubros que puedan existir, muchos de los que han desaparecido que pudieran volver, generaríamos quizá una sobreoferta que no estoy seguro si tenemos demanda suficiente. También los programas de gobierno se han vuelto tan ineficientes en la generación de públicos, no solo en literatura, en todas las artes, que no sé si realmente tuviéramos público suficiente. Es decir, contextualizo, un libro de poesía que se tiran 1000 ejemplares de un libro de poesía se tardan en vender entre 3 y 5 años en México. Es decir, no hay 1000 lectores de poesía en México, en todo el país. O estamos fallando en la forma de comunicar de qué trata el libro, o estamos tratando la forma de presentar el libro, estamos fallando en simplemente generar lectores. Digamos, también es una pregunta que deberíamos hacernos desde las instituciones y desde las empresas, porque también deberíamos las empresas tener cierta responsabilidad en fomentar a nuestros lectores o fomentar el tipo de perfil de lectores que nosotros buscamos, el ideal para nosotros. Pero sí de que el sistema institucional ha fallado los últimos quizá 10 años ha sido terrible y ahora es casi inexistente. Hay muchas áreas que simplemente han desaparecido porque no sabían que existían. Y eso es un horror. Claro. Podemos ponerles nombres y lo que tú quieras, pero eso no resuelve nada. Lo que tenemos que hacer es aprender a pensar en cómo generamos más público, no solo desde la literatura, sino desde todas las artes. Además, la literatura, digamos, es un recurso que pueden utilizar el resto de las artes sin problema también. Entonces, ¿cómo estamos abonando al resto de las áreas artísticas desde nuestras trincheras? Hay muchas preguntas ahí pendientes, pero que vale la pena plantearlas y que cada quien las vaya resolviendo. Claro, la verdad es que creo que vale mucho ser objetivos, ¿no? Vale mucho ser autocríticos. No estamos como para autocomplacencias, pero también vale la pena reconocer lo que desde algunas trincheras se está haciendo, ¿no? Nosotros vamos justo concluyendo nuestra Feria Internacional del Libro del Estado de México, la FILEM, que en días pasados acaba de llevarse a cabo y pues ha sido un esfuerzo relevante, importantísimo. Nosotros consideramos que la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México está tratando de hacer su aportación. Es decir, a pesar de las circunstancias de la coyuntura, del contexto, pues prácticamente esta FILEM pues ha sido una cosa, ¿no? Única,
con algunos otros casos aislados a nivel nacional, inclusive, que le ha apostado a tener una feria con esta serie de actividades híbridas, ¿no? Tanto presenciales como virtuales. Tenemos nuestro fondo editorial del Estado de México que también está apostándole a seguir produciendo a pesar también del contexto y de las circunstancias, pero sin lugar a dudas hacen falta más esfuerzos en donde se sumen más instituciones, en donde haya una visión compartida de la relevancia que tiene seguir apostándole al arte, a la cultura, en este caso, obviamente, a la literatura, a los libros, ¿no? A la producción editorial. Y pienso que ahí en eso tenemos que asumir una gran responsabilidad compartida, ¿no? Tanto desde las instituciones, desde las editoriales y, ¿por qué no?, también desde los propios públicos, que finalmente ahí están, como ya lo dijeron, ¿no? El punto aquí es cómo llegamos a ellos, ¿no? Cómo nos acercamos. Decía Edgar hace un rato que no es que en México no nos guste leer, el problema es que es la accesibilidad justamente a los libros, ¿no? Iván lo dice ahorita muy bien, es decir, hay un problema en que los públicos están ahí, es decir, no hay que crearlo, simplemente es un tema quizás de estrategias de comunicación, de difusión, que nos permitan ser más eficientes y comunicarnos también de manera más precisa y clara con ellos, tender puentes más fuertes de comunicación en aras de fortalecer justamente esta retroalimentación que debemos tener. Pero nos parece un apunte muy, muy relevante, Iván, y toca eso, asumir también siempre las cosas como son, la responsabilidad, pero creo que en esto debe haber una suma de voluntades y perspectivas más amplias que nos permitan sumar más en un contexto como en el que nos encontramos hoy día, ¿no? Mose, no sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, Juan Carlos, yo pienso que estamos en un lugar donde parece que se está separando dos campos. Un campo que existía en la historia, campo de temporalidad versus campo de eternidad, ¿no? Y lo que Edgar estaba comentando es habla sobre libros o, por ejemplo, literatura que pertenecen a la cultura del consumo, que es más temporal, ¿no? Versus otra parte que parece más seria y perdura, que es la parte como no consumo, ¿no? No existe la cultura del consumo. Y estos dos campos en la historia, por ejemplo, ocurrió la cosa con música clásica, por ejemplo. La música clásica, con llegada de músicas populares, especialmente pop, jazz y muchas más cosas que se hicieron más popular, necesitaba apoyo del Estado para poder sobrevivir, ¿no? Pero también afectó de una manera la calidad del trabajo de música clásica en comparación del siglo XVII y el siglo XIX, por ejemplo, con, por ejemplo, el siglo XX, que los estados estaban apoyando a música clásica, ¿no? Y pues pienso que como allá, ¿cómo lo vamos, Edgar y Iván, ¿no? Que esta polarización entre un lado que, por ejemplo, antes los críticos literarios, parte de su función era hacer publicidad para los libros, ¿no? ¿Qué libros se vale de leer, ¿no? Y estamos en esta polarización de campos entre lo influencer y crítico literario. Y lo influencer llega a mucha más gente y crítico literario y su visión necesita apoyo del Estado. Pero el apoyo del Estado es también conflictivo como lo ocurrió con música clásica. ¿Okay? Y ahora, ¿qué estrategias tenemos en esta posición, ¿no? ¿Qué tipo debemos que construir un nuevo crítico literario que vive entre dos, o hay que sacrificar algo? ¿Cómo será? No tengo idea.
Tu pregunta me lleva a reflexionar sobre lo políticamente correcto, porque Ajá. la figura del crítico literario, quizá en el siglo XIX o todavía en el siglo XX, era una figura de autoridad, el que sabía, el que sancionaba, el que dictaminaba y decía, esto sí vale la pena y lo demás olvídenlo, ¿no? O sea, pienso en figuras como Edmund Wilson, que era muy respetable, o Cyril Connolly, que fueron así grandes críticos literarios, o en revistas de crítica, como las que surgieron en Francia y en Sudamérica con la revista Sur o incluso en México, donde los críticos literarios pues prodigaban la bendición del que sabe para un libro que vale la pena. Hoy en día esa figura es casi una quimera, porque el pensamiento se ha diversificado tanto que si un crítico literario dice, este libro vale la pena, habrá alguien que diga, bueno, pero no sale ningún afroamericano en este libro. Otra persona más dirá, bueno, pero este libro no trata la perspectiva feminista. Otro más dirá, no, pero es que este no está considerando los pueblos del tercer mundo. Entonces, bueno, ya es muy difícil tener como esta autoridad canónica en estos tiempos, porque la verdad se ha atomizado, se ha diversificado tanto que, bueno, pues ahora hay mucha controversia sobre eso y qué bueno que haya controversia, pero ya no creo que sea tan fácil como que existen estas figuras centrales, estos santones que dictaminen. Claro que nuestra tradición mexicana e hispanoamericana ha tenido críticos muy saludables, muy sabios, como Alfonso Reyes o como tantos otros, como Pedro Enrique Sureña, pero, o muchos más, pero no sé si esa figura actualmente sea posible o sea, digamos, como en tiempos anteriores. Definitivamente, coincido totalmente con Edgar. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en críticos literarios actualmente en activo en México, no llegamos a 3 nombres. Entonces, ¿qué es un problema de formación? No creo. Hay muchísimos ensayistas con una formación impecable y que sus libros son impresionantes y que tienen líneas de pensamiento muy distintas entre sí y que podrían generar una crítica literaria que pueda aportar bastante a la industria. El problema es lo políticamente correcto, justo como decía Edgar. ¿Cuántos de ellos están dispuestos a que los quemen en leña verde en redes sociales? Porque ahora en redes sociales, que es el área de los influencers, si alguien dice, me gusta mucho esta camisa roja que tengo puesta, y sube una foto, enseguida habrá alguien que le diga, sí, ¿y las camisas blancas por qué las discriminas? ¿Y Claro. por qué te pones camisas de manga corta? Las de manga larga no tienen oportunidad de ser mostradas entonces. ¿Y por qué camisa lisa? Y entonces estás discriminando a los diseñadores que hacen estampados en las camisas. Es imposible tener un discurso propio y que pueda ser asumido como auténtico en redes sociales. La gente no quiere tener como espectros de verdad, quiere que le den la razón y quiere ser escuchada. Humberto Eco decía que odiaba las redes sociales porque antes a los idiotas se les daba un palmetazo en la cabeza en las barras de los bares y se les callaba. Pero ahora les dieron computadora y cuentas de redes sociales. Es imposible. Y al final del día, cada quien tiene su espectro de verdad y cada quien tiene sus necesidades propias y cada quien necesita sus propios sistemas de validación. Pero eso no tiene que ver nada con literatura y no tiene nada que ver con crítica. Lo que ha sucedido quizá es que los que tienen la capacidad para ser realmente críticos no quieren exponerse a todo eso. Realmente, si lo pones en una balanza, creo que pocos querrían exponerse a eso. Y bueno, regresando al tema, ¿cómo promover los libros? Bueno, pues ahí sí, pues dependerá del ingenio y la creatividad de cada escritor, editor, librero, promotor. Yo creo que sí hay que usar las redes sociales, pero con cautela, porque ya se dijo que son un arma de doble filo. Hay cosas muy buenas, muy interesantes, como también hay toda clase de tonterías allí.
más allá de lo comprobable o más allá incluso de lo que sirve para el debate público. Pero bueno, sí creo que hay que utilizar las herramientas con las que hoy en día contamos. Ahorita mismo estamos utilizando una red social, estamos unidos por aquello que nos separa. Las redes sociales nos han separado y ahora en este momento nos están uniendo. Entonces, es una demostración de que sí tienen la capacidad de ser utilizadas favorablemente si se piensan de manera inteligente. Yo creo que también hay que tener en cuenta lo que está pasando en la economía, en el mundo, en el mercado. Yo insistiría en que hay que publicar más libros electrónicos, en que hay que publicar en nuevos formatos, en que hay que acercarse de otras maneras a la gente que quiere leer libros. Yo sí creo que soy un romántico, un enamorado del papel impreso, del libro impreso, como se podrá advertir, pero no estoy peleado con el libro electrónico y creo que es una herramienta utilísima y poderosísima para seguir difundiendo la cultura impresa, además de que tiene muchos menos costos de producción y de distribución, y que hay que poner ahí el ingenio en cómo darlo a conocer, más que en cómo llevar el libro físicamente a una librería que está a 200 o más kilómetros de la editorial. Edgar, Iván, Mosen, han existido algunas llamadas a la acción, tales como, o iniciativas, ¿no? Por llamarles así, como la que se denominó Dependientes de Lectores, ¿no? Que lanzaron por ahí Almadía, Sexto Piso, Era, ¿no? A través de la cual buscaron crear una especie de feria de libros virtual, charlas, presentaciones, descuentos de publicaciones, en fin. Pues sobre todo con el fin de mantener activo su canal de consumo y ventas, ¿no? Aquí yo quisiera preguntarle si históricamente las editoriales independientes o emergentes se han apoyado unas a otras, creando una comunidad o fortaleciendo su gremio. ¿Esto sigue siendo así ahora o hay planes de acción o estrategias conjuntas en un futuro cercano? ¿Visualizan esto en términos de esta como solidaridad o comunidad entre editoriales emergentes o independientes? ¿Cómo ven este ambiente también entre las mismas editoriales? Creo que, bueno, pues yo hablando de lo que me ha tocado vivir en este tema, alguna vez me hicieron alguna pregunta de que qué pensaba de mi competencia. Y yo les decía, bueno, realmente no competimos directamente, complementamos una oferta de mercado. Y yo estoy contento de que haya ese complemento y que podamos ofrecer cada quien lo que cree que vale la pena de la literatura en este momento. Creo que se han tendido cada vez más puentes. Y este ejemplo que dices de Era, Almadía, Sexto Piso fue genial. Nosotros hicimos también un esfuerzo mencionaba, con Sí. Cuadribio y Mantis, que funcionó bastante bien. Y por ejemplo ahora para Guadalajara, para la FIL de Guadalajara, las editoriales que por ejemplo hemos estado con stand o participando regularmente, nosotros por ejemplo el año pasado fue el primer año que participamos con stand propio. Este año, por la pandemia, es imposible pagarlo, no hay forma. Y así como nosotros, muchísimas editoriales independientes. Entonces, liderados ahí por Tomás de Granos de Sal y un poco también por Antonio Martz de Paraíso Perdido, lo que hicimos fue proponerle a la FIL rentar como varios stands y determinar espacios para cada una de las editoriales y dividirnos los costos, porque de otra forma no iba a haber presencia de ninguno, literal. Entonces, si no hacemos estos esfuerzos conjuntos, si no vemos por todos, es decir, por la industria en general o la parte de la industria que nosotros nos podemos ocupar, si le va bien a uno, le va a ir bien a todos. Es decir, no hay tal cosa como la competencia directa. Hay cada vez más sinergias, más preocupación, más comunicación entre nosotros. De, oye, voy a sacar esto, ¿qué opinas? ¿Ustedes qué andan haciendo? Etcétera. Porque lo que queremos todos al final del día es sobrevivir y que nuestras apuestas sigan
estando en el mercado. Esta pandemia, los puntos muy positivos que yo rescato es eso, que ha habido como un enraizamiento de la comunicación y de la colaboración entre editoriales emergentes, precisamente ocupándonos de sobrevivir y mantenernos con la cabeza a flote, ¿no? Edgar, tu perspectiva al respecto. Quisiera hablar de cómo ven al libro los grandes transnacionales del libro. Para las grandes, no voy a mencionar a ninguna obviamente, pero las grandes transnacionales del libro ven a esta creación como un producto de consumo pasajero, como lo ven las grandes productoras de películas o de televisión, que es como el producto de temporada, lo agotan hasta donde se puede, lo exprimen, le aplican varios formatos y después lo desechan, e incluso lo dejan de publicar y los inventarios excedentes los destruyen porque no quieren pagar impuestos sobre esos inventarios o porque les cuesta mantenerlo en su almacén. Hay una dinámica de explotar al máximo el producto de novedad, de temporada. Están sujetos a la tiranía de las novedades, ya lo dijo también una gran editora, que es la ahora directora de la FIL, Marisol Schulz, dijo que las grandes editoriales están sujetas a la tiranía de las novedades. Tanto así que incluso se canibalizan entre ellas dentro de una sola editorial. Hay editoriales que publican 50 novedades al mes y no pueden venderlas todas de la misma manera ni exhibirlas todas de la misma manera, de modo tal que se terminan canibalizando unas novedades editoriales con otras. Eso dentro de una sola editorial. Ahora, si lo pensamos en términos de un mercado más amplio, pues hay una competencia feroz por los espacios en las librerías. Si uno va a las principales librerías, cuando menos de México, y también pasa en otros países, uno ve las mesas y los anaqueles llenos de las novedades de 3 o 4 editoriales, considerando que hay una diversidad muy grande de editores. Y bueno, eso me lleva al segundo punto. Hay también una especie de alianza entre las grandes editoriales y las grandes librerías. Las grandes editoriales no publican lo que a su juicio no se vende. Y las grandes librerías no venden lo que a su juicio no se vende, o sea, no exhiben lo que a su juicio no se vende. Entonces, bueno, ha habido muchas controversias al respecto. Por ejemplo, en México, la EMI luchó por espacios dentro de las grandes librerías con éxito relativo. Pero bueno, también eso me lleva a pensar en que las pequeñas librerías son aliadas naturales de las pequeñas editoriales. Yo fui librero de una pequeña librería y las grandes editoriales no me vendían porque yo no les compraba el volumen de ventas que ellos querían para mandarme sus productos. Por lo cual yo tenía una alianza natural con las editoriales marginales, independientes, emergentes, como le queramos llamar, y yo a su vez me convertí en un aliado para ellos, exhibiendo sus libros, haciendo presentaciones de sus obras, por lo cual creo que ese es uno de los mecanismos más importantes. Aliarse naturalmente, si eres una pequeña editorial, con una pequeña librería, a pesar de que las grandes librerías pues tengan copados sus espacios con 3 o 4 editoriales, porque ese mecanismo de supervivencia va a ayudar a unos y va a ayudar a otros. Y bueno, por último, sí quisiera también mencionar sobre ese punto que bueno, también los lectores pertenecen, digamos, en términos generales, y no quisiera ser injusto, a lectores masificados o lectores autónomos, lectores también independientes, que quieren buscar obras de la literatura, del pensamiento, de la poesía, de la creación artística, que sean diferentes, que les aporten esa experiencia estética, como decía Benjamin, que sucede con el verdadero arte, que te da una experiencia trascendental en tu vida cuando lees un libro que te comunica una emoción, que te comunica una imaginación, una revelación, una iluminación, y no solamente comprar el libro del fulanito o sutanito o menganita de moda, sino lo que va más allá, lo trascendente. Entonces, también los lectores pues tienen sus gustos, tienen sus preferencias, y hay gente que les gustan cierto tipo de obras y otras que les gustan los libros que les aportan espiritualmente algo. Y no lo digo en términos religiosos,
sino en términos de crecimiento, de revelación, de experiencia estética. ¿Cómo, Edgar e Iván y Mosen, retomando esto que mencionas, Edgar, que me parece interesante, no hay fórmula, sin embargo, ¿cómo creen ustedes que podría construirse, ¿no?, esta amalgama o este puente que permita comunicar a las editoriales independientes con esos lectores independientes o emergentes que a lo mejor están ahí esperando, ¿no?, alguna cosa diferente para acercarse a esos textos? ¿Qué estrategias podrían ustedes? Ya se habló aquí de muchas cosas, ¿no? De lo digital, de los libros electrónicos, en fin, pero ¿qué creen que podría detonar también pues eso que Iván mencionaba, estos públicos que a lo mejor están ahí y que nos hace falta tocarlos, ¿no? Para que justamente puedan conocer más allá de los textos de moda o de los autores o autoras de moda, lo que también se está produciendo incluso en el propio país, ¿no? Porque de repente nos olvidamos de mirar a las escritoras, a los escritores de muchísima calidad, contemporáneos que se están presentando en México, ¿no? Y que de repente, pues por irnos a la moda o a lo que vende o a lo que todo mundo dice que hay que leer, dejamos de mirar este lado de lo emergente, de lo independiente, de lo innovador. ¿Cómo ven esta parte, Iván y Edgar y Mosen? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Es como, depende de muchos factores. Uno, creo que la mejor forma de recomendar un libro, sin duda, no va a ser pedirle a alguien que lo lea, sino contarle de qué va el libro. Y es un poco lo que hacen todos estos promotores de lectura, todos estos círculos de lectura, todos estos movimientos también independientes a las instituciones, que tienen sus propios ciclos de consumo y sus propios ciclos de preferencias. Tendríamos que, vuelvo a lo mismo, comunicar de forma distinta qué es lo que hacemos. Muchas veces hacemos muy bien nuestro trabajo, pero a la hora de compartirlo, somos una papa frita, somos muy torpes. En este sentido tenemos que aliarnos con profesionales que sepan comunicar esto de la forma como más frontal, más honesta, sin artificios ni fuegos artificiales como se maneja la publicidad de los influencers o de los actores o de toda esta gente de los booktubers, incluso, que es un fenómeno aparte que vale la pena diseccionar en otro momento. Pero en realidad los medios tradicionales ya no funcionan como medio de promoción. Los periódicos, ya casi nadie lee periódicos. Las columnas son cada vez más escasas. Los especialistas en libros están en peligros de extinción. Entonces, realmente también tendríamos que cuestionarnos si el lector como lo conocíamos a finales del siglo pasado realmente está desapareciendo y está apareciendo uno nuevo. Hay que sentarse con mucho detenimiento a ver cuál es la forma más adecuada de presentarle un libro a alguien. Yo siempre he tenido la idea que allá afuera hay un montón de lectores que todavía no son lectores, todavía no saben que son lectores, simplemente porque los han obligado, porque les han dicho que los va a hacer más eficientes, los va a hacer mejores personas. No, nada de eso es cierto. Simplemente, si de pronto tomas un libro que no te gusta, no es culpa de los libros, a lo mejor ese autor no es para ti. Insiste con otro, es como con las películas. ¿No te gusta el cine de arte? No importa, hay un montón de géneros en el cine. Busca el género que es el tuyo. Si de pronto tienes ganas de ver una película de Adam Sandler para reírte, vela, no pasa nada. Lo mismo pasa con los libros. Si de pronto quieres una lectura
muy superficial y que te saca una carcajada, está bien también. No todo tiene que obedecer a la alta cultura o a estos pedestales en los que nos encanta poner los libros y a los autores. Tendríamos que bajar de toda este ecosistema celestial, lo que hacemos y acercarlo más a la gente. México tiene una gran tradición de vender buenos libros a buen precio. Tenemos las colecciones de CEP 70, por ejemplo. Tenemos brevarios, tenemos infinidad de colecciones que durante décadas le han ofrecido a la gente buenos libros a buen precio. Justo lo que decía Edgar, perdón, la gente realmente quiere leer, pero muchas veces no tiene acceso a pagar una traducción. Y dentro de las editoriales si quieres traducir a alguien, sabes que va a ser caro, hay que pagarle a un montón de gente extra y el libro va a encarecer. Pero tenemos que buscar esas dinámicas para ofrecerle a la gente libros económicos y que sean buenos libros, que no por eso sea algo que no merezca ser publicado. Y yo creo que en esto las instituciones podrían ayudar mucho, es decir, podrían haber realmente programas enfocados a generar libros accesibles para distintos tipos de público y hacer funcionar las bibliotecas como deberían haber funcionado. Las casas de cultura hay en cada pueblo de México y no funcionan como deben funcionar. Toda esta idea que hubo en el siglo XX de generar una casa de cultura en cada pueblo de México funcionó muy bien durante muchos años, pero después ha caído en el olvido porque no tienen presupuesto tampoco, porque la cultura también institucionalmente se vuelve en un producto que no genera votos. Entonces cada vez hay menos atención. Todo, si te ponen a pensar, tiene un punto de convertidor un catalizador para hacerlo funcional. En el caso institucional, si la cultura no es un catalizador para generar votantes, entonces va a tener menos presupuesto. Pero yo creo que podría ser una buena salida ahí, pero en fin, las posibilidades siempre son infinitas. Edgar, ¿qué opinas? Yo siempre he concebido el trabajo del editor como una especie de navegante entre Scylla y Caribdis, o sea, navegas entre peligros, entre aguas turbias, peligrosas. Y bueno, pues en México, en nuestra situación, en la situación actual de la economía, de la pandemia, de todo lo que queramos mencionar, hay que navegar entre ambigüedades, hay que sortear una serie de escollos. Por ejemplo, retomando un poco lo que mencionaba Iván hace un momento, los libros, digamos, de moda, por decir uno, Harry Potter, durante su momento de mayor auge, fue duramente censurado, criticado por las grandes voces del pensamiento y de la cultura, pero lo que no tomamos en cuenta siempre es que todos los chicos, las chicas que leyeron Harry Potter, pues después tomaron otros libros y se convirtieron en lectores gracias a esa obra que les acercó al universo de la magia, de los niños, de lo que sea, ¿no? De lo que tenía esa saga. Entonces, bueno, unos libros siempre conectan con otros. No podemos obviar este aspecto. El propio Borges lo mencionaba de que un libro siempre te lleva a otros y que si un libro no es para ti, bueno, pues lo dejes y que sigas con uno que sí te conecte. Pero bueno, también esto, hablando de otro de los escollos que hay que superar, es el método con el cual se enseña literatura desde el colegio, desde la escuela primaria. Nuestros maestros, no sé si ha sido su experiencia, pero yo creo que sí, nos recetaron la Divina Comedia o el Quijote o el Lazarillo de Tormes, en el caso, por ejemplo, de nosotros, quizá en Mosen también fue algo parecido, pero nos recetaron los grandes clásicos desde la primaria y te tenías que chutar el Quijote y tú tenías 8 años así de, ¿qué? No le entiendo nada, no me gusta y lo odio. Entonces, bueno, ese es un método pésimo para acercar a los niños a la lectura. O sea, yo siempre he creído que tienes que acercar a los no lectores a sus libros con obras que sean cercanas a su realidad, a su lenguaje, a su horizonte cultural de entendimiento,
para que se vayan involucrando poco a poco con ese amor por la letra impresa y no les quieras chutar el canon de la Ilíada o la Odisea o el que quieras a un niño que está pensando en canicas o que está pensando ahora en game PlayStation y esas cosas. Entonces, bueno, tienes que acercarte a los jóvenes lectores o los nuevos lectores, aunque sean adultos, a obras cercanas a su realidad. Me gustaría compartirles una experiencia. Cuando fui librero en el Parnaso hace algunos años, un día se acercó conmigo un señor que tenía cara como de contador y me dijo, pues mira, yo nunca he sido lector. Leer me duerme y me aburre, pero no quiero ser así siempre. ¿Qué libro me recomiendas? Si yo me hubiera puesto pesado y le dijera, tienes que leer La fundamentación de la metafísica de las costumbres, a lo mejor lo hubiera comprado, pero hubiera llegado a la página 3 y hubiera dicho, este tipo es un pesado, es un sangrón, ¿para qué me recomienda este libro? Entonces le dije, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Le hice como una especie de sondeo y me dijo, bueno, ¿para qué quieres saber todo esto? Y le dije, bueno, para saber qué libro te voy a recomendar. Y les recomendé una antología de cuentitos latinoamericanos sencillos, donde venían, pues ya saben, García Márquez, Benedetti, Cortázar, todos ellos, Rulfo. Regresó como a las 2 semanas y dijo, me gustó, ¿qué otro me recomiendas? Le dije, bueno, pues entonces ahora te doy este y luego te doy este. La última vez que lo vi ya estaba leyendo a Henry James. Entonces, bueno, si yo le hubiera dicho tienes que leer La crítica del juicio o algo por el estilo, hubiera saboteado a ese potencial lector. Entonces, bueno, creo que también esto tiene que ser comprendido por los colegios, las primarias, las secundarias, en cómo se acercan a los niños a las obras. Por otro lado, creo que todo es un constante aprendizaje. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo estoy como en cuestionamiento de mis propios paradigmas. Ahora compro más libros, por ejemplo, de mujeres que nunca. Reconozco que las mujeres habían estado al margen, habían estado fuera. Ojalá, por ejemplo, en una próxima invitemos también a mujeres a estas charlas, porque bueno, también han sido parte de esta periferia cultural. Entonces, bueno, hemos hablado de literatura, considerando los parámetros de Occidente, los parámetros de género, los parámetros ideológicos, y creo que esto es un constante aprendizaje. Y para cerrar el punto e insistir, sí creo que tiene que haber estrategias institucionales, estatales, federales, locales y a todas las instancias de promoción de la cultura, de las artes, y considerar a todos los actores de este ecosistema, de esta dinámica. Celebro esta iniciativa que tienen ustedes, de verdad, los felicito por hacer esta charla. Creo que es muy importante. Ojalá se replicara en más instituciones de otros gobiernos, de otros estados o federales, porque sí el Estado tiene que estar con la cultura y para la cultura. Definitivamente es una de sus tareas. Por supuesto. Mosen, ¿quieres comentar algo? Y gracias. Pienso que como estoy de acuerdo con todo que dicen los amigos aquí, pero yo puedo proponer un ejemplo que ya puede abrir un horizonte para otra discusión en otra ocasión, pero solo voy a comentar. Es el modelo que utilizaron para resistir los que trabajaban desde 1980 en software libre. ¿Okay? Todos los compus llegaban con Windows instalado, con Mac instalado y todos estos así. Vendieron estas grandes empresas, ¿no? Con esta manera. Pero se construyó una red de resistencia, ¿no? De que no quería someter a estas empresas con sus ambiciones, con sus maneras de manipulación y muchas cosas más. Y esta red como de resistencia poco a poco construyó varias cosas, como por ejemplo hasta el Android que tenemos es resultado de esta resistencia de software libre, que después ya hay movimientos de open source y muchas cosas más. Lo que ellos hicieron era combinación de esta construcción de la comunidad de las personas que quieran resistir ante
una hegemonía. Otro lado de comunidad era los apoyos, llegaba la mayoría del tiempo de donaciones y colaboraciones gratis, ¿okay? De la gente que querían resistir. Pienso que ahora, de una manera, esta experiencia de gente de software libre puede también ayudar a los editoriales independientes de mirarse en este lugar donde están como un frente ante globalización mundial, ante la hegemonía que están en muchos lados, ¿no? Con un apoyo del Estado, construcción también de sus comunidades de resistencia y sobrevivir en este contexto, ¿no? Y de allá hacer la influencia sobre lo hegemónico, como en la misma manera que también hizo el movimiento de software libre. Ya la gente, por ejemplo, hasta ahora que están hablando de salir de Google, ¿qué alternativas tienen? Solo están las alternativas de software libre. ¿Okay? Por eso, cuando el peligro de lo políticamente correcto o el peligro de lo hegemónico de globalización mundial se queda claro, la gente tendrá otra alternativa en los editoriales independientes si se haga una frente de resistencia y una comunidad. Yo lo veo así. Muchas gracias, Mosén. Iván, Edgar, pues ya vamos cerca de 1 hora y cuarto de transmisión. Agradecerles a todas las personas que están conectadas, que están participando con sus comentarios, con sus preguntas. Seguramente por ahí nuestros panelistas, si se dan un tiempo después, revisarán el chat y con mucho gusto yo les pediría si pueden darse una vuelta por ahí y contestar algunos comentarios, algunas preguntas. La verdad es que sería muy bueno, y de verdad agradecer su interés por este tema que la verdad da para mucho tiempo más, para muchas reflexiones más, muchos foros como este, de intercambio de ideas. Y pues para ir cerrando este conversatorio de esta tarde, Edgar, Iván y Mosen, me gustaría pedirles una reflexión final que nos pudiera ir cerrando, redondeando un poco en la medida de lo posible, en virtud de lo complejo y amplio de la temática, pero que nos pudieran compartir eso, una idea final conclusiva o una reflexión conclusiva sobre el tema que hoy nos ha ocupado, que a nosotros originalmente le habíamos puesto nueva normalidad y las editoriales independientes, pero nos gusta más usar el término de nueva realidad, ¿no? Y las editoriales independientes. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión al respecto. Pues no sé, Iván, si quieras comenzar para ir cerrando esta charla de esta tarde. Claro, muchas gracias por invitarme, Mosén, Juan Carlos, Edgar, por estar acá. Ahorita perdón por los malabares, me estaba quedando sin batería. No te preocupes. Y bueno, yo quisiera más bien hablarle a los lectores que nos están viendo. Si ustedes de alguna forma quieren ayudar a las editoriales emergentes que ahorita estamos en una situación crítica, cómprenles directo en sus páginas web, en sus redes sociales. Muchos están haciendo muchas estrategias, incluso entregando los libros por medio de Uber para no tener contacto con la gente. Wow. Hay muchas formas de colaborar, pero la mejor y la más eficiente es comprarles directo a las editoriales. De su presupuesto mensual, si pueden separar 150 pesos, 200 y comprar el libro de un autor vivo, ya están ayudando a alguien más también. Wow, sí, claro. Que seamos editoriales emergentes, estamos pagando regalías, estamos pagando por cada libro vendido y también ayudan al autor. Entonces, si van a comprar libros pronto, piensen en eso. Piensen en una editorial emergente y compren un libro de un autor vivo. Eso nos va a ayudar a muchos a sobrevivir durante esta nueva realidad. Gracias por la invitación a todos.
Gracias, Iván, por esta invitación que nos haces y que sin lugar a dudas abrazamos con mucha solidaridad, con mucha conciencia, pero también con mucho ánimo, ¿no? De acercarnos a nuevas plumas, a plumas que están ahí dando la batalla y que están aportando por la cultura y la literatura en nuestro país y que sin lugar a dudas, como lo mencionábamos hace un rato, ustedes mismos lo planteaban, al final de cuentas esto es una cadena, ¿no? Es un proceso en el que si aportamos desde nuestras trincheras, algún impacto positivo va a generar en más de una persona y eso creo que es lo más importante en torno de esta situación tan complicada. Muchas gracias, Iván, de verdad, por tus aportaciones y tus comentarios. Edgar, adelante, por favor. Pues bueno, sí, me sumo a la llamada de Iván y también le quiero pedir a las personas que amablemente están aquí que busquen en Internet editoriales independientes o emergentes y busquen en sus catálogos que les compren directamente. No quiero agregar algo más que lo mismo, compren en las editoriales independientes, por favor. Porque atrás de eso hay mucha gente trabajando. Está el que diseñó, el que tradujo, el que llevó el libro, o sea, obviamente el autor. Entonces, bueno, ahí hay también una forma de apoyar la economía y la economía de estas editoriales. Las grandes editoriales no se van a morir, pero las independientes siempre están en riesgo, así que, por favor, compren libros de editoriales independientes. Muchísimas gracias, Edgar, también por compartirnos tus ideas, tu perspectiva, tu experiencia, ¿no? También como editor. Y estando también en esta, ¿no? Digamos, bipolaridad, por así decirlo, en estas dos arenas de las editoriales independientes o de las no independientes o comerciales, que te ayuda mucho, sobre todo a abrir esta noción y esta perspectiva también que nos has compartido y te lo agradecemos muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde y gracias por compartirnos también pues todos estos comentarios y todas tus reflexiones al respecto. Querido Mosen, ¿tú qué tienes que decir para cerrar? Yo agradezco a los amigos por estar aquí y compartirnos sus comentarios y también sus opiniones. Y igual, de acuerdo, que compran libros de editoriales independientes y emergentes, ¿no? Es necesario en esta condición que estamos viviendo como un acto de resistencia. Sin lugar a dudas. Gracias, Mosen, y gracias por ayudarnos también al acompañamiento de esta charla y a coordinar, sobre todo también la participación de nuestros queridos Iván y Edgar, a quienes de verdad les agradecemos muchísimo en nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México por haber aceptado la invitación. Espero que no sea ni la primera ni la última, seguramente podremos abordar otros temas que ya antes de conectarnos estábamos reflexionando y que nos abrieron el apetito para justamente poder poner sobre la agenda temática de estos conversatorios algunas otras ideas que seguramente nos nutrirán muchísimo con su participación. Así que espero que pronto podamos tener ahí una nueva invitación, un nuevo programa, seguramente así será. Agradecerles muchísimo de verdad que hayan estado por acá con nosotros, Edgar Kraus, Iván Trejo. Gracias, Mosen. Pues gracias también a todas las personas que gentilmente nos han acompañado esta tarde en este conversatorio de Cultura Sin Fronteras, que forma parte de las actividades de cultura y deporte en un clic 3.0 de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Les deseamos que tengan una excelente tarde y pues bueno, invitarlos a que continúen de cerca la programación, la cartelera que tenemos preparada día con día, todos los días de la semana, en diversos horarios de este programa de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo conversatorio. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.